Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el momento en el que estés viendo este video. Mi nombre es Toño García y te voy a acompañar en el estudio, análisis y lectura del Nuevo Horizonte para este sábado 8 de junio de 2024. Nos habla acerca de discipulado y el título es Estrategias para el discipulado en la escuela sabática. En el año 2021, el hermano y la hermana Forbes invitaron a Filipa a asistir a los servicios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Jowson Park. Filipa se convirtió en una participante habitual de la clase de escuela sabática. Al cabo de unos meses, durante una serie de evangelización, Filipa se bautizó, se unió a la iglesia y al año siguiente se convirtió en diaconisa. Amén, ¿verdad? A lo largo del 2022, Filipa fue una discípula activa que invitaba a familiares y amigos a asistir, participar y aprender de los fascinantes e interactivos debates de escuela sabática. Durante otra serie de evangelización, una de sus amigas, tras asistir periódicamente a la escuela sabática, pidió ser bautizada. El discipulado en la escuela sabática no es un hecho puntual, sino un estilo de vida. Filipa es un ejemplo vivo del ciclo de discipulado de los creyentes en la escuela sabática mediante el estudio de la palabra, el fomento de la comunicación, el intercambio de experiencias y el servicio a los demás. ¿Qué podemos comentar acerca del estudio de la palabra? Bueno, estudiamos la palabra de Dios para compartirla con los demás. Ese es el fin, hermanos. Él nos prometió que al cumplir su mandato, que está en Mateo 28:19, de vayan y hagan discípulos en todas las naciones, su espíritu haría el resto. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Isaías 55:11. Al estudiar y compartir la palabra de Dios, toda doctrina debe presentarse no solo en función de su verdad, sino también en función de cómo contribuye a que las personas se asemejen a Cristo. Así, la verdad y la doctrina llegan a ser relevantes cuando ayudan a la gente a crecer en la gracia. Una iglesia no es un museo de reliquias, sino un taller en el que se está en marcha continuamente. En un museo se exhiben alineados objetos terminados hace mucho tiempo. Sin embargo, en un taller hay objetos que se encuentran en las fases iniciales, otros están a medio hacer y algunos están casi terminados. Se producen cambios, hay acción. De modo semejante, cabe esperar que haya miembros de iglesia en todas las fases del desarrollo cristiano. ¿Qué podemos comentar acerca del punto de procurar una comunidad basada en las relaciones? Bueno, al compartir la palabra de Dios debemos actuar de forma intencionada para identificar, reclutar, capacitar, discipular y desplegar a los miembros de manera que procuren una comunidad basada en las relaciones. Una herramienta eficaz para lograr esa comunidad es llevar a cabo un estudio demográfico en el que se analice el tamaño, la distribución territorial y la composición de la población. Gracias a este estudio demográfico, los miembros tendrán la oportunidad de comprometerse, contactarse, establecer amistades y desarrollar la comunión con los demás. En lo que respecta al discipulado en la escuela sabática, la demografía nos ayuda a descubrir el shalom de Dios en la comunidad o la falta de él, las necesidades tanto sistemáticas como individuales y las razones por las que una iglesia se enfrenta al crecimiento o al declive. Por ejemplo, hermanos, cuando Jesús alimentó a los 4,000, descubrió las necesidades de la multitud a través de la demografía. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: «Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino». Mateo 15:32. Jesús pudo haber hecho llover comida del cielo sin la participación de sus discípulos. Sin embargo, aprovechó aquel momento para darles una lección sobre el discipulado. Solo el método de Cristo dará éxito para llegar a la gente.
Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. El discipulado implica un esfuerzo personal. Como Felipe, empiece en casa, en su propia familia, en su propio vecindario, entre sus propios amigos, etc. Los que desean trabajar para Dios, allí encontrarán un campo misionero favorable. El discipulado en la escuela sabática debe tener claro que cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Y finalmente, ¿qué podemos hablar acerca del punto de compartir experiencias? Bueno, una buena práctica en las clases de escuela sabática es la de comenzar compartiendo las experiencias misioneras y de testificación semanales para animar a los miembros en el discipulado. El discipulado consiste en hacer el bien y compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Aunque no todos pueden ir como misioneros a países lejanos, todos pueden ser misioneros en el lugar donde viven, entre sus familiares y vecinos. Sin duda hay muchas maneras como los miembros de la iglesia pueden dar el mensaje a las personas con quien se relacionan. Por ejemplo, pueden organizarse y decir: visitemos a quienes viven a nuestro alrededor y tratemos de encontrar acceso a sus corazones mediante la compasión y la bondad. Trabajemos en forma que elimine el prejuicio en lugar de crearlo. Recordemos que los que conocen la verdad para este tiempo y que sin embargo confinan sus esfuerzos a su propia iglesia y rehúsan trabajar por sus vecinos no son convertidos. Serán llamados a rendir entonces cuentas por incumplimiento del deber. Compartir experiencias en la escuela sabática es un excelente recordatorio de que el verdadero discipulado se aprende más por el ejemplo que por la enseñanza. Terminamos con el punto de servir a la humanidad. Está un poco largo este nuevo horizonte, pero vamos a seguir adelante, no se desesperen, vale la pena. Desde la clase de cuna hasta las clases de adultos en la escuela sabática, cada joven y cada niño tienen una obra que hacer para la honra de Dios y el beneficio de sus semejantes. El discipulado no consiste en servir de palabra ni lengua, sino de hechos y de verdades, como dice 1 Juan 3:18. Servir a la humanidad significa hacer crecer a los miembros de la iglesia y elaborar estrategias para movilizarlos en el ministerio y la obra misionera con el fin de alcanzar al mundo. Jesús también nos recuerda que la Gran Comisión es multiétnica e implica encuentros interétnicos y culturales. Vayan y hagan discípulos a todo el mundo en todas las naciones. Mateo 28:19. Se cuenta la historia de un padre que llegó con su hijo a un pequeño pueblo del oeste en busca de un tío al que nunca había visto. De repente el padre, señalando al otro lado de la plaza a un hombre que se alejaba de ellos, exclamó: ¡Ahí va mi tío! Su hijo preguntó: ¿Cómo sabes si no lo has visto nunca? Hijo, lo conozco porque camina exactamente igual que mi padre. El verdadero discipulado consiste en caminar en el Espíritu al punto de que el mundo nos llegue a reconocer por nuestra forma de caminar. Interesante, ¿verdad, hermanos? Pues bien, esto estuvo un poquito largo. Nos lo envía el pastor Jamal Franklin, director del Departamento de Jóvenes, Asociación del Sur de las Bahamas. Y bueno, personalmente tengo el gusto de conocer a este pastor. Es un pastor bastante dinámico y muy bueno para los jóvenes. Que Dios le bendiga. Te pido sus oraciones para Jamal Franklin, quien en la semana, precisamente antes de estar leyendo esto, pues me estaba acordando de él. Entonces no es casualidad, sin duda es un gran pastor y que deseo que Dios le bendiga, y les pido a ustedes, como les acabo de decir, que oren por él y por su ministerio y por toda su familia. Bien, hemos llegado hasta el final de este nuevo horizonte, que estuvo algo larguito, pero sin duda nos va a ayudar para continuar con la obra que Dios nos ha encomendado a través del Espíritu Santo. Bien, mi nombre es Toño García. Si te gustó esto, por favor dale like y compártelo con alguien que creas que necesita escuchar también este mensaje. Bien, también te puedes suscribir para formar parte de este grupo de estudiosos adventistas diligentes de la palabra de Dios.
Nos vemos hasta la próxima. ¡Feliz sábado!